Bueno, hola, en esta cápsula estamos con Francisca Moya, quien es arqueóloga de la universidad, tiene un máster en UCL sobre ciencia arqueológica y está haciendo su doctorado ahora en la Universidad de Barcelona. Y su tema de investigación ha sido sobre arte rupestre, combinando enfoques arqueométricos y enfoques formales y espaciales. Pero tiene una amplia experiencia en todo el tema de arqueometría, ocupando distintas técnicas, etcétera, y ese ha sido, de hecho, fue el foco de su investigación en el máster. Entonces, bueno, lo primero que te queríamos preguntar, Francisca, en el fondo, ¿qué técnica arqueométrica has usado tú y para qué la has usado? Bueno, hola a todos. Si pienso como que el principal objetivo de la arqueometría o cómo se utiliza en arte rupestre es como saber qué hay. Ya eso pensaba cuando me hiciste la pregunta. ¿Qué hay? Puede ser, por ejemplo, de qué están hechos los pigmentos, ya que es como para qué lo puedo utilizar, o puede ser otro tipo de cosas, por ejemplo, cómo interactúa esto con la roca, o cómo interactúa en términos de conservación, qué se deposita, qué no, etc. Entonces, en ese sentido, buscando un poco como de qué está hecho esto, o qué tiene esta pintura, yo he utilizado principalmente microscopía óptica, que igual podría entrar dentro de las categorías de la arqueometría, que básicamente usamos un microscopio óptico para analizar pequeñas muestras de pintura, que son muestras milimétricas de pintura, y con eso tener una primera perspectiva de qué hay, ya que si obtuve una muestra, si esa muestra va a ser suficiente para hacer próximos análisis, de qué color, si es que tiene sales, etc. Eh, y he utilizado principalmente dos técnicas analíticas que considero que combinadas funcionan súper bien, que una es la espectroscopía Raman, combinada con la microscopía electrónica de barrido acoplada a un detector de rayos X. ¿Ya? Ambas me sirven para saber qué pigmentos hay, como de qué está hecha la pintura, y una ventaja del Raman es que tiene la posibilidad de detectar componentes orgánicos e inorgánicos. ¿Ya? Entonces a veces hemos podido identificar ciertas componentes que, como alguna proteína o algún resto de algún aminoácido que nos puede indicar el resto de algo orgánico. Y el microscopio electrónico de barrido nos dice como un análisis elemental de los componentes. Entonces está principalmente orientado a los pigmentos y a los que le llamamos cargas, ¿no? Que son ciertos componentes que sirven para como darle mayor consistencia a esta mezcla. Y en ese sentido tienen una diferencia importante, y es que el microscopio electrónico de barrido acoplado a este rayos X determina una composición elemental, ¿ya? Mientras que el Raman puede detectar como minerales. Entonces, por ejemplo, si yo en el SEM, el microscopio electrónico de barrido, detecto hierro, quizás en el Raman puedo detectar qué mineral específico de hierro es, ¿ya? Sumado a eso, también hemos hecho algunos análisis de difracción de rayos X, ya que la difracción también tiene la posibilidad de identificar ciertos componentes minerales, ¿ya? Eh, ¿Y qué más hicimos? Y hicimos un intento de fluorescencia de rayos X in situ, ¿no? Que es una especie como de pistola, de un instrumental móvil, ¿no? Que se lleva al sitio arqueológico y sirve para caracterizar la composición elemental de las pinturas. ¿Ya? Entonces, en general, cuando uno dice composición elemental, me refiero principalmente a los componentes, a los elementos que conforman los pigmentos, ¿ya? Y muchas veces, y cuando digo como mineral, es a los minerales que son formados de estos elementos, y muchas veces otros componentes que no necesariamente son eh, inorgánicos, no son el pigmento, pero igual pueden estar ahí, como pueden ser estos aminoácidos, cosas así. Oye, Francisca, en ese sentido obviamente tú mostraste que hay usado distintos tipos de técnicas. ¿Por qué en el fondo estos distintos tipos de técnicas tú la ocupas porque se integran los distintos resultados entre ellas, ¿no? No es que haya un Sí, solo gran técnica que te muestre el panorama completo, ¿no? Sino que cada uno tiene como no, sus limitantes y otros sus... sí. Sí, eso es como algo que yo creo que se aplica a cualquier análisis arqueométrico de cualquier material, ¿verdad? No solamente como a las pinturas rupestres. Eh, los análisis, por ejemplo, todos los análisis tienen como potencialidades y limitaciones, ¿ya? Y creo que una
limitación del arte rupestre en particular es que trabajamos con las muestras lo más pequeñas posibles, ¿no? Porque intentamos no destruir los sitios, básicamente. Entonces, nosotros, o sea, no digo que los arqueólogos intenten destruir los sitios, pero nosotros tratamos de tomar las muestras lo más pequeñas posible, y el SEM con el Raman nos permiten hacer análisis con muestras muy pequeñas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la gracia de un SEM, del microscopio electrónico de barrido, es que primero yo tengo una imagen, ¿no? Puedo tener una imagen de muy alta resolución de cada como microcomponente de estas muestras. Y estoy hablando de muestras que tomamos que son de 1 mm², y eso nosotros las preparamos y las pulimos, y finalmente la capa que terminamos analizando de pintura es de micrones, ¿ya? Y dentro de esa capa de micrones podemos observar con este microscopio los distintos como granos que se ven en esta capa, ¿ya? Eso solo lo podemos lograr con un microscopio de esa magnitud. Con el Raman yo podría obtener como la composición de esa capa, ¿ya? Pero no como caracterizar cada grano o cómo se distribuyen los distintos granos que pueden conformar la mezcla pigmentaria en la pintura. Pero por otra parte, en el Raman, por ejemplo, es un análisis que es bastante sencillo de hacer, no requiere mucho tiempo, y en Chile tiene una disponibilidad bastante buena. Entonces, yo sin necesariamente preparar una muestra o pasar muchas horas en el laboratorio, puedo llevar esa muestra y decir muy rápidamente a estos hematitos, por ejemplo, que podría ser algo que en el SEM me podría demorar mucho más tiempo. Entonces, siempre uno va utilizando estos análisis combinados. Y luego, por ejemplo, los microscopios electrónicos de barridos que están acoplados a rayos X también tienen ciertos límites de detección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, detectan solo cierta cantidad de elementos químicos mínima, ¿ya? Por ejemplo, tiene que tener un 0,1% de hierro para que lo detecte, versus que hay otros tipos de análisis que son más destructivas, que necesitan mayor cantidad de muestras, que pueden tener un límite de detección más bajo. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero analizar elementos traza para ver proveniencia y cosas así, no me lo da ni el SEM y no me lo da el Raman, tendría que optar a otro análisis como activación neutrónica o ablación láser, y que esos no me generan la imagen que yo quiero tener del SEM. Entonces uno como que va jugando con toda esta disponibilidad de técnicas y también con los costos, con el tiempo, y todo ese tipo de cosas que son parte de estos análisis. Oye, una cosa que también se desprende de lo que tú mencionas, que podríamos separar como en dos grandes lógicas de técnicas de trabajo, ¿no? Una que son las análisis in situ, que dijiste tú, la fluorescencia rayo X portátil, y lo que son los análisis más bien en laboratorio, que requieren extracción de muestra, ¿no? Sabiendo que obtienen resultados distintos, y centrándonos tal vez en lo segundo. Muchas veces la gente piensa que esto es sacar una muestra y llega y se analiza nomás, ¿no? ¿Tú podrías contar un poco como cuál es toda la cadena, la cadena operativa previo de llegar al microscopio, empezando por cómo se elige la muestra, cómo se saca la muestra, los problemas que hay en la muestra, Sí. las posibilidades que la muestra no sirva, etcétera? Sí, lo primero, bueno, yo creo que al principio, lo primero es tener una pregunta, que es como, ¿qué quiero resolver con esto? Y pensando un poco en si los análisis me van a dar para resolver lo que yo quiero hacer. Porque, ¿qué pasa? Que uno dice, no, la arqueometría es como si pudiera resolverlo todo, o ya con esta composición yo puedo decir algo. Y en realidad muchas veces, si bien uno puede dar un resultado de análisis químico, eso no necesariamente tiene una relevancia arqueológica o una relevancia a la pregunta que yo me estoy haciendo. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿ya? Y en función de eso, uno va a seleccionar los sitios. Por ejemplo, en el norte chico hemos visto de que en el negro, por ejemplo, se usa carbón y manganeso. Entonces, quizás si yo quisiera como preguntarme acerca de la variabilidad o dónde se ubican tales sitios con carbón y manganeso, voy a ir hacia las muestras negras y no voy a mostrar las rojas, etc. Entonces, creo que eso es lo primero, como tener una pregunta. Luego de eso, hay todo un tema de, bueno, para lo que nosotros estamos haciendo, hemos hecho son análisis destructivos, en el sentido de que necesito una pequeña muestra para llevarme al laboratorio. Ahora, las muestras son de 1 mm², son lo más chico que uno puede sacar, por lo tanto no es que uno vaya a destruir el sitio. Pero ahí necesito que exista pintura, ¿ya? Y pasa en muchos sitios arqueológicos que la conservación no es buena, o si bien identificamos un diseño, no queda una capa de pintura propiamente tal, o muchas veces esas capas de pintura están muy adheridas a la roca, y todo eso dificulta el muestreo, ya que se hace con un bisturí estéril,
hay que tener muy claro de dónde uno saca la muestra para después relacionarla con el ambiente o con los agentes que pueden estar alterando. Y ya obtener una muestra puede ser difícil, incluso ocurre de que uno puede sacar una muestra y creer que la tiene, llegar al laboratorio y no tenerla, digamos, o tener un pedazo de roca y no pintura suficiente. Entonces eso ya es un tema. Luego, uno puede analizar la muestra directamente, pero para hacer preguntas, por ejemplo, de estratigrafía de las muestras, de cómo se va depositando, de si es repintado, si interfiere con la roca, lo que yo hago es un corte transversal de la muestra. O sea, esta muestra mitimétrica se monta en una resina y se pule hasta llegar a un corte transversal de una muestra de 1 milímetro cuadrado. Digamos. Entonces eso ya es un segundo trabajo, y ver que esa muestra sea lo suficientemente grande para yo poder hacer los análisis, digamos, porque también ocurre de que uno termina montando una muestra y es tan pequeña que se va la muestra, o queda muy poca pintura y es poco representativa. O sea, todo eso es bastante tiempo, ya como la preparación de las muestras. Luego esa muestra la volvemos a mirar en el microscopio óptico para hacer una caracterización y poder ver la imagen con los colores. Luego eso se cubre, para verlo en el microscopio electrónico de barrido, se cubre de carbono o de oro. Por lo tanto, si es que quiero hacer Raman o algo, lo tengo que hacer antes y asegurarme de tener los resultados antes, porque después lo voy a cubrir de oro. O sea, esto requiere mucho trabajo a nivel de obtener las muestras, de preparar las muestras, de analizar, y muchas veces de obtener resultados de los que uno no está segura, por lo tanto tiene que volver a hacerlos, digamos. Y es bastante más laborioso de lo que uno podría pensar de enviar algo a un laboratorio simplemente. Y por eso yo en lo personal creo muy relevante de que los arqueólogos o las arqueólogas que se hagan la pregunta sean quienes hagan los análisis, porque eh, hay mucho como cualitativo en el proceso y cosas que uno se va preguntando en el proceso de observarlo, no es como, ya dígame que esto es, yo creo. Está bueno eso porque realmente está como el imaginario, ¿no? Que esto es como una datación radiocarbónica que tú sacas una muestra, te da un valor y esto es igual a tal cosa, ¿no? Pero hay mucho ruido entre medio, ¿no? Y tú dijiste ahí una parte de los ruidos que hay tiene que ver con las cargas, tiene que ver con las contaminaciones que hay también, etcétera. Entonces, no es una Pompeya en miniatura, una muestra arqueométrica. ¿Mm? No, no, sobre todo las de arte rupestre, porque cuando uno obtiene una muestra, si bien está buscando pintura, sacas roca, sacas sales, hoy no sé si se escucha bueno, sacas sales, puedes sacar carbón si es que es un alero con hollín, o sea, lo que menos uno tiene en la muestra es pintura, entonces hay que hacer todos los esfuerzos por intentar analizar ese fragmento de pintura. Entonces, por ejemplo, también hay análisis que se hacen, no sé, el arte rupestre también se puede analizar por activación neutrónica, por ejemplo, y esas muestras sí se envían a ciertos laboratorios, pero hay que asegurarse de que quienes lo hagan tengan la certeza de separar todas estas capas, ¿no? Para analizar justamente eso, porque, por ejemplo, no sé, hay análisis que pueden decir, no sé, esta pintura fue hecha con yeso, y en verdad uno se da cuenta de que el yeso es una parte del deterioro de la roca, y hay que eso está ahí no necesariamente como un componente eh, que se haya buscado que esté, digamos, sino que es solo parte del deterioro del sitio. Entonces, todo eso, como que hay, toda la historia del sitio arqueológico y todos los procesos de formación del sitio, uno los ve en esta muestra de 1 milímetro cuadrado. Entonces, creo que eso es una de las complejidades de trabajar arqueométricamente con arte rupestre. Ujú. Oye, y si bien tiene esas complejidades, ¿cuál crees tú que son como las principales potencialidades que tiene este trabajo en arqueométrico, en arte rupestre? Ya, lo principal, yo creo, es que bueno, nace de esta idea de que el arte, no, bueno, no solo el arte rupestre, sino el arte es como, más allá de las imágenes, tiene materialidad, ¿no? Entonces, eh, y hay ciertas técnicas que te permiten ver más allá de lo que el ojo humano puede ver. Entonces, yo puedo ver una pintura y decir, sí, esto es una pintura que tiene tal diseño y es roja, pero con la arqueometría de alguna forma me puedo acercar a la materialidad de esa pintura, ¿no? Y eso puede hablar de cadenas operativas, que puede tener que ver con ciertas elecciones como culturales, o, también me permite relacionar ese arte con otros materiales, ¿no? Como cómo se utilizan los pigmentos en otros contextos, en otros sitios, en otras materialidades, etc. Por lo que creo que esa aproximación a lo material es la mayor ventaja que no se puede obtener desde un análisis visual. Necesariamente uno tiene que utilizar técnicas físico-químicas para hacer eso. Entonces, por ejemplo, ante la diferencia, no sé, hay un pigmento de carbón y otro de manganeso, si bien yo los veo negros,
son completamente distintas sus formas de hacer, entre quemar algo y moler ese carbono, o cómo me relaciono con, no sé, con los árboles, versus cómo me relaciono con los minerales, como el manganeso. O sea, de algo aparentemente igual uno puede obtener resultados muy diferentes. Creo que esa es la principal ventaja. Oye, y para terminar, me parece que una de las fortalezas de tu trabajo y que lo hace bien particular es que tú siempre has trabajado lo arqueométrico, pero aparte le has incluido una serie de otras variables, ¿no? Que no son arqueométricas, iconográficas, visuales, espaciales, etcétera. No sé si podrías contar como en cortito, pues, también para que sepan los y las estudiantes, en qué estás haciendo tu tesis doctoral y cómo se integra ahí lo arqueométrico, porque también es un tema bien novedoso, ¿no? Y otra forma de pensar también Sí, lo arqueométrico. sí, sí. Bueno, mi tesis doctoral es un estudio comparativo de los modos de hacer arte rupestre de cazadores-recolectores. Y para eso estoy tomando dos zonas de estudio. Una es la cuenca del Elqui y del Limarí en la parte alta, y la otra es el sur del lago General Carrera en Aysén. Entonces son dos regiones muy distintas y con historias muy distintas. Entonces, mi idea, mi objetivo es caracterizar cómo el arte rupestre se genera por estos grupos cazadores-recolectores y ver si es que encuentro similitudes o diferencias asociadas a los modos de vida, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y para eso, bueno, y considerando que el arte rupestre tiene todos estos aspectos, no solo lo arqueométrico, sino lo visual y lo espacial, estoy tomando un poco de todo. Y bueno, la primera vía es este análisis de los motivos, ¿no? Observar la variabilidad, cómo se comportan, cómo se distribuyen los motivos. Luego cruzando eso un poco como con los tipos de sitios, dónde se ubica este arte rupestre, está asociado a sitios habitacionales, a sitios logísticos, a ninguno de ambos. Y lo arqueométrico entra como una tercera vía, como en este caso, en este contexto estoy observando un poco cómo verlo, pero es un poco ver cuál puede ser la variabilidad de los pigmentos utilizados, o desarrollar un poco las historias de los pintados en los sitios más grandes. eh, Así, entonces la idea es entender el arte rupestre como una materialidad que tiene estas distintas dimensiones que se pueden analizar en conjunto, ¿no? Eh, Y lo arqueométrico ahí entra más allá de simplemente reconocer qué es lo que hay, ¿no? Qué materias primas usan. Eh, sí, o sea, es que ahora estoy pensando todavía, ah, o sea, porque estoy con todo el tema pandemia, etcétera, ujú. está viéndose bastante disminuido la importancia que tiene el arquimétrico. Además, pues en tu modelo Eh, original era ver si es que ocupaban fuentes de fácil, decir, si ocupaban materias primas recurrentes, cuál era la heterogeneidad de materias primas, si los mismos Sobre colores se todo, hacían con una misma materia prima o diferentes, etcétera, ¿no? sí, sobre todo, bueno, es que hay una cosa que yo creo que me he ido dando cuenta con el tiempo, es que creo que la potencialidad de los análisis arquimétricos es sobre todo dentro de un mismo sitio, por ejemplo, como intentar evaluar la variabilidad dentro de este sitio. Entonces, por ejemplo, si es que uno ve transformaciones en el tiempo, si es que las últimas pinturas se hicieron con lo mismo que se hizo en un principio, si es que hay distintos... eh, bueno, otra cosa que uno puede ver es, por ejemplo, tratar de identificar si es que todas esas pinturas se hicieron como con una forma o no, entonces como ver la variabilidad dentro de eso, ver cuántas distintas formas de hacer esto se utilizaron. Eh, y también una cosa que se puede hacer con esta idea de las microestratigrafías, que es un poco como tomar estas muestras y hacer estos cortes, es ver superposiciones, ver si hay eventos de quema abajo, ver si las pinturas se utilizaron para tapar una pintura previa o no, ver si las pinturas se hicieron en otro lugar, ver si hay repintados, ver si ahí se puede resignificar eso. Y también cómo interactúa con la historia del sitio más allá de las pinturas, ¿no? Como que es algo que igual hemos estado viendo cómo interactúa esto con el hollín, cómo interactúa esto con los sitios, los espacios de quema o con otros tipos de actividades. Eh, Eso, súper. Oye, está bueno, pero en el fondo, con esto que nos comentaste al final también muestra como desde lo arqueométrico podemos acceder más allá de simplemente la cosa productiva de las cadenas operativas, ¿no? Sino en el fondo cómo se da sí, la práctica del acto de pintado, si hay repintado, si hay borrado, si hay transformaciones que a veces, y que creo que me parece como una de las ideas principales que tú mencionaste, ¿no? Hay cosas que simplemente no vemos a través de los humanos, ¿no? Y por tanto la sí, arqueometría es la que nos permite observar
esas cosas que no están visibles a simple vista. Sí, yo creo que pasa, bueno, igual como después de la... No, quería decir dos cosas. Una es esto de que, claro, la idea de que el arte rupestre está hecho de como una pintura, un pigmento y un aglutinante, y uno puede ver eso y es como siempre se utiliza. Pero entender esta idea como de la diacronía de los sitios es algo que se puede hacer con la arqueometría. Y creo que desde como la revolución del Distretch, que en arte rupestre como que se sabe de que vemos muy poco con el ojo humano. Y con la arqueometría, por ejemplo, todo el tema de las superposiciones o cómo interactúa esto con la roca, que igual da una profundidad temporal, eh, creo que es algo bastante reciente y que se puede trabajar desde esa perspectiva. Ni siquiera, muchas veces, bueno, hay gente que está analizando ni siquiera la pintura, solo la arqueometría aplicada a la pintura, sino al sitio con pintura, ya como cómo se comporta el depósito de pino o de cal en el sitio de arte rupestre más allá de la pintura en sí misma. Eso. Súper. Ya pues, Francisco, oye, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, eso, pues, esto fue una pequeña cápsula con Francisca sobre arqueometría y ya tendremos otras a futuro. Gracias, Francisca. Nada, gracias.